Hola, yo soy Luz Gabriel Isnado y hoy les vengo a hablar de la edad moderna. Estoy vestido justamente como un niño de la clase trabajadora, pues esta edad empezó y es reconocido en el siglo XV a partir de la conquista de Constantinopla o también desde la conquista de América, llegando a los principios del siglo XVIII, como también la Revolución Francesa. Todo esto, lo que les voy a contar, sucede justamente en el continente europeo, ¿sí? Que es todo lo que está pintado aquí. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo un cigarrillo? Pues, como estoy vestido de un niño trabajador, mi familia es muy numerosa y todos trabajábamos en las fábricas. Entonces ahí no teníamos tiempo de descanso. Éramos continuamente explotados. Y uno se relajaba o conseguía un poco de distracción por medio de cigarrillos, porque los chicos también fumaban. Bueno, ¿a dónde voy? Quiero comentarles que como yo, perteneciente de la clase baja, obviamente que existía una clase alta, que era el rey, que hasta ahora en algunos estados sigue prevaleciendo. Pero lo que sucede justamente en la edad moderna es la transformación, en la que algunos campesinos o siervos que tenían un oficio y que lo conocían y sabían manejarlo, han tenido la capacidad de ahorrar mucho dinero. Entre no tanto, pero un poco, lo han sabido producir. Aparte de que les ha tomado tiempo juntarlo, han creado una nueva clase social. Entonces, aquellos artesanos o aquellos trabajadores que lograron ahorrar renta fueron llamados burgueses. Los burgueses, justamente acá tengo una señal de dinero, es porque ellos con el dinero formaron un sistema capitalista. ¿Qué sucede con este sistema capitalista? Como ellos sabían del oficio, de algún trabajo en específico, ya sea fábrica de telas, de zapatos, incluso de artículos o artefactos del hogar, lo que hacían era producir en masas y luego también acumular riquezas. Entonces se manejaban así, una cosa por la otra. Justamente las personas que participaban en ese trabajo eran gente como yo, también mujeres y hombres, en las cuales trabajaban por largos lapsos laborales. Esta era una de las razones por las cuales llegamos a la Revolución Francesa. Pero para eso les voy a contar en el final. Un factor muy importante de la edad moderna es la máquina de vapor. Esta máquina de vapor justamente es la que exigía más trabajo, ya que al crear tantos y producir tantos bienes, las cosas se trasladaban de forma más rápida. ¿En qué? En trenes, en barcos. Entonces eso exigía mucho más trabajo para los obreros, para los laburantes. Y con eso exigían muchísimo más trabajo también porque tenían entendido que si descansábamos íbamos a hacer algo completamente improductivo y nosotros éramos como otra clase de máquina humana que producía. Entonces llegamos ahí a la explotación laboral. El Gran Tour justamente era como un premio que se realizaba a aquellos jóvenes que terminaban los estudios y salían a conocer al extranjero muchas otras culturas. Y no solo culturas, sino también tratar de aprender sobre sus oficios. Como ya hablamos, la clase burguesa también tenía permitido hacer estas clases de expediciones. ¿Todo por qué? Porque tenían el dinero para hacerlo, ya que estábamos en un sistema capitalista y casi todos lo movía la plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas como los hijos de los burgueses o los nobles, tenían acceso a viajes, hoteles, incluso termas, expediciones marítimas pueden ser. Entonces, sucede que como los nobles y los jóvenes burgueses tenían la capacidad de realizar un viaje de estudio a los distintos estados y ambos tenían distintos fines. Por ejemplo, el joven noble tenía el fin de conocer ciudades conocidas culturalmente. Sin embargo, el joven burgués solo iba con un interés de placer, como por decir ir a una ciudad que estaba de moda. Si por ahí en alguna ciudad había algún hotel nuevo o algunas termas reconocidas, entonces el joven burgués se iba ahí. Entonces ahí diferenciamos también los tipos de ocio. ¿Por qué? Porque para el puritanismo el ocio era un vicio, y era un vicio malo, extremadamente antitrabajo, antiproductivo, por lo cual las personas trabajadoras no podían realizar el ocio, tenían que estar condenados a trabajar constantemente. Sin embargo, las personas privilegiadas sí tenían el acceso al ocio, pero con el tiempo, llegando a la revolución industrial, nos damos cuenta en sí, nosotros al exigir mejores condiciones laborales, aumento de pago y reducción de horas de trabajo, exigimos un descanso, en el cual se nos permite también un tiempo de ocio. Entonces, este es el considerado ocio de tipo burgués. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas también era condicionado por un burgués, ya que el tiempo se lo podría decir un tiempo libre o un tiempo en blanco, pero en realidad era un tiempo sustraído del trabajo, que podría ser sustancial para el descanso o para alguna otra actividad distinta, ya que en el tiempo de la modernidad también se volvió a activar la actividad educativa. Se volvió a instalar la actividad física. Al decir eso, fue porque era otro tipo de entretenimiento. Y así generaron otros entretenimientos más. A pesar de estos que están aquí, también fueron reconocidos y elaborados museos, galerías de pinturas y también zoológicos.
La galería de pintura y los museos son justamente parte del romanticismo, que es algo que no diferenciaba a la clase privilegiada con la clase baja. ¿Qué es lo que hace el romanticismo? Le crea otra clase de atractivo a la ciudad, algo más cultural y mucho más artístico. El romanticismo trataba de buscar la belleza en lo natural y trataba justamente de escapar de aquella vida urbana y cotidiana para buscar unos pequeños placeres después de tanta burguesía. Luego de tanta burguesía y tantos mandados de clero, el romanticismo trataba justamente de buscar otra clase de conexión hacia otro tipo de ocio, otro tipo de bienestar o descanso. Entonces, con todo esto, vamos llegando al final, que es la Revolución Francesa, ya que la revolución ha sufrido muchas transformaciones y ha ido avanzando de poco en poco. Hay muchos trabajadores que han sido perseguidos, muertos, maltratados en todo el proceso de la revolución, y hay muchos antecedentes que han sustraído motivos malos y buenos. Pero poco a poco la Revolución Francesa aportó derecho a los trabajadores, aportó ocio para la clase baja y alta. Bueno, la alta ya la tenían, pero ocio para la clase baja. Y también aportó, especialmente para el turismo, grandes expediciones. Que fue el Grand Tour, que es justamente la palabra que da origen a lo que conocemos hoy en día turismo. Y también crea una clase de espíritu aventurero, en donde muchos pueden salir a hacer unos viajes de placer o de estudio. Y también crea más libertad a la gente baja, gente que trabajaba un montón y que ahora tenía derecho a descansar, que es una de las cosas más importantes vitalmente. Y así podían disminuir un poco el cigarrillo y pensar más en ellos mismos, porque justamente de eso también se trata el humanismo, que forma parte de esta edad.